Estamos estudiando, como saben, el primer tema llamado la naturaleza de Dios del segundo capítulo de nuestra confesión de fe. El segundo capítulo se llama el Dios Trino y el primer tema es la naturaleza de Dios. Estamos ahí, de ahí no nos hemos movido, eso es un párrafo. Lo hemos ido de a poco estudiando, pero ahí estamos, ahí estamos. Este primer tema nos hemos tomado el tiempo de hacerlo, pudiéramos durar toda la vida hablando de Dios y de sus atributos y nunca sentiríamos que es suficiente, porque Dios no cabe completamente en nuestra mente, Dios no puede ser descrito perfectamente ni completamente, pudiera agotarse todo el tiempo que exista de este lado de la eternidad y nunca llegaríamos a decir ya, hemos hecho la tarea completa de describir a Dios. Dios es infinito, lo veíamos la vez pasada, su ser es incomprensible para nosotros, de manera completa. Él se ha revelado y lo que tenemos de Él es suficiente para conocerlo, pero nunca podemos llegar al fondo. Y eso es una bendición, porque si nosotros llegáramos a comprender a Dios completamente, ya Él no sería Dios, porque nosotros tendríamos una mayor capacidad que Él. Y saber eso, saber que por mucho que gastemos tiempo aquí, no vamos a llegar hasta el final, nos debe dejar es con un deseo de seguir avanzando. Y por eso la vida de un creyente no es algo tedioso, porque al final siempre hay algo que aprender de Dios, siempre vas a ir más profundo y te vas a dar cuenta que te falta todavía más, y eso nos debe llevar a seguir con hambre. Es como que tú dijiste, a mí me pasa a veces que yo en la noche comí bastante y en la mañana le digo a mi esposa, hoy no voy a desayunar porque todavía estoy como lleno. Con el Señor no pasa así. Tú te sumerges en su palabra y al día siguiente lo que va a producir eso es más hambre. Así que esa es la intención de esta parte de la serie, que sigan quedando con hambre, porque yo no voy a ser suficiente, ni nadie que se pare aquí va a ser suficiente para decirle, ya no hay más nada que decir de Dios. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero nuestro Dios es infinitamente mucho más grande que nuestro limitado pensamiento. Nosotros somos finitos, Él es infinito y por eso nunca vamos a llegar hasta el final. Así que si a usted le quedan dudas de lo que estamos hablando y quiere escarbar, ahí tiene la escritura y también puede preguntar y te lo garantizo que no se va a aburrir de conocer a Dios. Hoy seguiremos en ese mismo párrafo. La vez pasada hablamos de algunos atributos de Dios, decíamos que Él es infinito, que Él es, su poder es infinito, ¿verdad? Decíamos algunas, él no necesita nada ni de nadie. Y hoy vamos a hablar este párrafo que lo voy a leer para ustedes. Es otra parte, perdón, no el párrafo, es otra parte del párrafo que también va a traer a nuestra mente más atributos de Dios, ¿sí? La parte del párrafo dice así: su conocimiento es exhaustivo. Estamos hablando de la naturaleza de Dios. Su conocimiento es exhaustivo, incluyendo todas las cosas reales y posibles, de tal modo que nada, pasado, presente o futuro, está oculto a su vista. Esa es una parte. Lo otro que vamos a ver hoy es, Dios no está dividido en partes. Dios no está dividido en partes, sino que todo su ser incluye todos sus atributos. Él es totalmente santo, amoroso, sabio, justo, bueno, misericordioso, lleno de gracia y veraz. Así dice nuestra confesión de fe. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver dos atributos distintos, porque estamos diciendo su conocimiento es exhaustivo, estamos hablando de qué tanto sabe Dios o cómo es que lo sabe en el conocer, en el saber, ¿no? Y el otro es, la otra parte dice, Dios no está dividido en partes. Y ahí, no me adelanto, y ahí vamos a hablar de algunas cosas importantes a tener en cuenta. Entonces, la primera parte donde nosotros como iglesia creemos
que su conocimiento es exhaustivo, está redactada así nuestra confesión de fe, dice, incluyendo todas las cosas reales y posibles, de tal modo que nada, pasado, presente o futuro, está oculto a su vista. Esto que yo acabo de leer es equivalente a decir que Dios es omnisciente. Creo que ese término lo han escuchado. Dios es omnisciente. Ser omnisciente no quiere decir que Dios sabe mucho. Porque nosotros hemos tenido compañeros de trabajo, compañeros del colegio, de la universidad, que dicen, hey, sabe full, sabe mucho, ese pelado sabe bastante. Bueno, pero él no es omnisciente, pero sabe bastante. Lo que quiere decir, lo que queremos decir cuando decimos que creemos que su conocimiento es exhaustivo, es que Dios conoce todas las cosas, así como está escrito ahí, las reales y posibles. O sea, Dios no es que sepa mucho, es que Él sabe todo. Es que Él sabe todo. Miren lo que dice Isaías 40, 28. El Señor dirigiéndose a su pueblo, Él dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Su entendimiento es inescrutable. Un salmista lo expresó así, Salmo 147. Aleluya, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza. El Señor edifica a Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, perdón, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Mira esto. Cuenta el número de las estrellas y a todas ellas le pone nombre. Cuenta el número de las estrellas y a todas ellas le pone nombre. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. ¿Y qué dice? Su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. Por mucho que sepa alguien que tú conoces, ¿viste? Este tipo sabe, esta persona sabe mucho. Él siempre va a tener algo que aprender, ¿cierto que sí? Porque su conocimiento es finito. Ok, nosotros cuando somos niños conocemos un poquito y luego vamos creciendo y ya nos dan álgebra. Bueno, no sé si todavía se le dice así. Nos dan álgebra, cálculo, bueno, no sé cómo decirlo. Después nos dan la tabla periódica. Desbloqueamos ese nivel y ahí vamos aprendiendo, pero nuestro conocimiento hasta ahí es finito. Pero sabemos que hay más por aprender y así, Dios no tiene eso. Dios no tiene finitud en nada de lo que Él es, por ende en su conocimiento tampoco. Su entendimiento, como dice el salmista, es infinito. La omnisciencia de Dios significa que Él posee un conocimiento que es perfecto de todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Nosotros no conocemos el futuro, Dios sí. ¿Sí? Él las conoce inmediatamente, sin esfuerzo, simultáneamente y exhaustivamente. No hay nada oculto para Dios. Algunos creen que Dios conoce, pero que no puede saber lo que va a pasar porque depende de lo que haga el hombre. Dios sabe todas las cosas, pero si algo cambia en el camino porque tú tomaste una decisión de ir a la derecha y no de ir a la izquierda, eso va a ser nuevo para Dios. No, porque Dios conoce todo. Lo real, lo posible, lo pasado, lo presente y lo futuro. Dice, inmediatamente, simultáneamente, sin esfuerzo, exhaustivamente. Eso probablemente para nosotros no sea posible entender cómo es que funciona, pero así es. El conocimiento de Dios no tiene ningún límite, Él conoce todas las cosas. Inclusive que Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Cosas que ni siquiera tú conoces, Dios las conoce. El conocimiento de Dios
cubre todas las cosas posibles y todo lo que existe, incluyendo las cosas que estás pensando en este momento. Al mismo tiempo, Dios no tiene que decir, espérate, que estoy ocupado con Byron. Pero ya supe lo que ahora, no, Él sabe todas las cosas simultáneamente, exhaustivamente, sin esfuerzo. Dios no tiene que enfocar como nosotros que si te estás hablando, espérate ahí que estoy aquí en el computador o en el teléfono, espera un momentico y ahora, no, Dios puede hacer eso simultáneamente, sin esfuerzo, exhaustivamente, todo el tiempo, para siempre. Su conocimiento es infinito. El salmista dice lo siguiente en el Salmo 139. Dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes todas. Eso no te da como miedo. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Así deberíamos nosotros estar todo el tiempo. Esto es demasiado para mí, no lo puedo entender, es muy maravilloso. El Dios que me salvó, el Dios que se acercó a mí, tiene un conocimiento tal que conoce hasta las cosas que no he dicho. Que conoce hasta la manera en que estoy pensando, en cómo estoy, con los ojos, con lo que estoy viendo, lo que estoy viendo. Dice el salmista, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Mira lo que dice él, el 11, Salmo 139, 11 estoy. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán, o sea, si estoy en oscuridad, y la luz a mi alrededor será noche, o sea, se oculta todo está oscuro, dice, si esto pasara, dice el verso 12, ni aun las tinieblas son oscuras para ti. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día delante de Dios. Y las tinieblas y la luz son iguales para ti. Entonces tú dices, voy a esconderme aquí a hacer esto, porque aquí nadie me ve. En lo oscuro. Dios te está viendo como si estuvieras en pleno sol en el campo, ahí en la cancha de fútbol, haciendo lo que estás haciendo. Dice, es lo que dice el salmista. La noche brilla como el día para ti. Dios conoce todo y nos conoce a nosotros. Y conoce lo que nadie conoce de nosotros. Y conoce incluso las cosas que nunca han salido de nuestros labios. Dios las conoce. Tengan eso ahí. Ahorita vamos a hablar más de eso. Ahora, ¿por qué Dios conoce estas cosas? ¿Porque hizo un curso en internet? ¿Porque leyó un libro de cómo funciona el hombre? No, Dios no ha aprendido las cosas. Dios no aprende. Si alguien aprende, cambia. ¿Pero qué dijimos el domingo pasado? Que Dios es inmutable. Entonces Dios no aprende. Dios no aumenta su conocimiento. Dios siempre ha sabido todas las cosas, siempre reales y posibles, pasadas, presentes y futuras, exhaustivamente, simultáneamente, sin esfuerzo. Ese es el conocimiento de Dios, omnisciencia. Él conoce todas las cosas porque Él es el creador de todo y Él es el que gobierna el universo. Si Dios tuviera que aprender, no fuera Dios. No fuera confiable, de hecho. Para Dios no hay nada nuevo. Dios conoce todas las cosas. No es como nosotros que, ¡wow! Mi hija le está enseñando programación en el colegio. Y está haciendo unas cositas que hace que una flechita coja para arriba y coja para acá. Yo, ¡wow! ¿Cómo hiciste eso? Y es nada más un movimiento así. Y así, no papi, le puse un código ahí. Eso me parece maravilloso. Dios no se asombra. Porque Dios ya todo, eso ya Dios lo sabe. Dios conoce todas las cosas exhaustivamente, sin esfuerzo, simultáneamente, pasadas, presentes y futuras, reales y posibles. Mira lo que dice Daniel 2:19.
Daniel entonces bendijo al Dios del cielo y dijo: sea el nombre del Señor, de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. La sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quien quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios. O sea que esa persona que nosotros decimos, hey, este pelado sí sabe, esta persona sí sabe, es un piloso, es muy inteligente, ¿de dónde proviene su sabiduría? ¿Quién se la ha dado? ¿De quién es la sabiduría? De hecho, hace poquito, si no me equivoco, el pastor mencionaba el tema de la sabiduría. Si te hace falta sabiduría, pídele a Dios que la dará sin reproche. Él es la sabiduría. Sigue diciendo Daniel, Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla y la luz mora con Él. Dios no aprende, Dios no cambia. Aprender significa lo que decíamos, tengo mi conocimiento limitado, aprendo algo y ahora tengo un límite más amplio. Aprendo otra cosa, ahora mi conocimiento tiene límites, pero es un sé más. En Dios eso no pasa. Dios jamás ha aprendido algo nuevo. A Dios no le toma por sorpresa lo que está pasando en este mundo. A uno le dice, oye, ¿cómo? Qué cosa tan absurda que esto esté pasando hoy en día. No sé, que la gente se case con un perro, por ejemplo. Uno dice, oye, pero ¿cómo es eso posible? ¿A qué punto hemos llegado como humanidad? A Dios eso no, Dios no está como, anda, yo no pensé que esta gente me fuera a salir con eso. Ya Dios sabía que eso iba a pasar. ¿Sí? Dios conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras, y todo lo que existe, inclusive fuera del tiempo. Nosotros solo vemos el tiempo de una manera que, como la vivimos, el pasado, el presente y el futuro. Pero hay cosas que están más allá del tiempo que nosotros no entendemos, y en algunas películas tratan de explicarlo, pero usted no le cree a eso. Pero hay cosas que están fuera del tiempo, Dios las conoce también. Y Dios nunca olvida, porque esa es otra. Nosotros olvidamos cosas que aprendimos. Ahora no, que enséñame cómo es que es la división. Busca YouTube porque ya yo no me acuerdo que el cociente que de 3 cifras. No, nosotros aprendemos y se nos olvida ciertas cosas que hemos aprendido. A Dios no olvida nada porque Él está plenamente presente en todo lugar. ¿Sí? Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Dios está diciendo, yo soy el Señor, yo no voy a darle gloria a los ídolos. ¿Sí? Las cosas anteriores ya se han cumplido, o sea, lo que yo dije que iba a pasar, ya ha pasado. Y yo anuncio cosas nuevas, antes de que suceda, se las anuncio, porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Por eso Él puede decir, eso va a ser así. Y es lo que vimos en Jeremías. El Señor dijo, ustedes los van a conquistar. Nación de tal, Nabucodonosor va a pasar. Nabucodonosor, te va a venir otro más grande que tú. Y no pasó. La bendición que tenemos hoy de comprobar que todas estas cosas que se dice de Dios, o que Él dice de sí mismo, son verdad, es incalculable. Porque hubo personas que pudieron decir, pero Dios dijo que iba a pasar eso, pero quién sabe si es verdad. Pero ya nosotros hemos visto una gran cantidad de cosas que Dios dijo antes que se cumplieron, y nos da un buen antecedente para decir que si Él dice que algo va a pasar, pasará. Un teólogo, un escritor llamado A.W. Tozer, escribió esto sobre la omnipresencia de Dios. Él dijo, sin esfuerzo alguno, Dios conoce toda la materia, toda mente, todo espíritu, todo ser, toda criatura, toda pluralidad, toda ley, toda relación, toda causa, todo pensamiento, todo misterio, todo enigma, todo sentimiento, todo deseo, todo secreto, todo trono y dominio, toda personalidad, todo lo visible y lo invisible en el cielo y en la tierra, el movimiento, el espacio, el tiempo, la vida y la muerte, el bien, el mal, el cielo y el infierno. Puesto que Dios conoce todo a la perfección, no conoce ninguna cosa más que otra. No conoce ninguna cosa más que otra. Interesante cómo lo expresa aquí el autor.
sino que conoce todo igualmente bien. No descubre cosa alguna. Nunca se sorprende ni se asombra. No necesita buscar información ni hacer preguntas. Y miren el paréntesis, no sé si está publicado ahí, dice, no necesita hacer preguntas. Dios no necesita hacer preguntas. Pero hay una pregunta que está en la Biblia, al principio de la Biblia, que le dice a Adán y Eva. ¿Qué le dice? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Oh, Adán, ¿dónde estás? Pero Dios sabía dónde estaban. Claro, porque Él conoce todas las cosas reales y posibles, pasadas, presentes y futuras, exhaustivamente, simultáneamente, sin esfuerzo. Pero Él le pregunta, Adán, ¿dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Dios sabía. Entonces Tozer dice, Él no necesita hacer preguntas, excepto cuando quiere que los hombres reconozcan algo para su propio bien. Para el cristiano, para el que ha creído en Dios, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia, el que Dios sepa todas las cosas, así como estamos describiendo, es una fuente de confianza y de consuelo. Porque no hay nada por lo que tú estés pasando, no hay nada por lo que tú estés ansioso que Dios ya no conozca. No hay nada que tú estés pensando que Dios no sepa. No hay nada que tú hayas vivido que Dios ya no sepa, ya no conozca. Dios conoce cada una de nuestras necesidades, entiende cada una de las aflicciones por las que nosotros estamos envueltos, entiende cuando somos tentados, eso lo sabe Dios y nos ha dejado su palabra para guiarnos. Si tú sabes que Dios sabe, tú puedes ir a Él en busca de sabiduría, de perdón, de fortaleza, de consuelo, de dirección. Y eso es bueno que Dios lo sepa. Y nosotros muchas veces oramos contándole a Dios, ¿verdad? No sé si usted lo hace. Usted dice, Señor, estoy angustiado por esto, por esto, por esto. Ya tú sabes que Él lo sabe, pero igual tú se lo dices, está bien. Es como que te desahogas, por decirlo de alguna manera. Pero la bendición que tenemos como cristianos de que ya Dios lo sepa es que también Dios sabe cómo puede salir de ahí. Y Dios sabe inclusive cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas, y tú puedes ir a Él con confianza. Dice un texto, acércate a Él con confianza, al trono de la gracia. Cristo ganó eso para aquel que ha creído. Podemos ir a Él con confianza y decirle, Señor, esto me está quedando grande, ayúdame. Y Él sabe cómo, Él sabe lo que tú necesitas saber, y tú puedes ir a Él, y Él, como que, yo no entiendo cómo llegué a hacer esto. Dios sí sabe cómo llegaste a hacer eso. Ves a Él y busca su dirección y busca su perdón. Esa es la ventaja, o esa es la bendición que encontramos como creyentes, en que Dios lo sepa todo, pasado, presente, futuro, real y posible, exhaustivamente, simultáneamente, sin ningún esfuerzo. Dios ya lo sabe. Normalmente cuando, unos más que otros, pero cuando lidiamos con la incertidumbre y nos llenamos de ansiedad, es porque no somos como Dios. Y pretendemos ser como Dios en ese sentido de querer saber. Ese es un recordatorio de que dependes de Dios, de que el único que controla y que sabe lo que va a pasar es Él. Y Él simplemente te ha llamado a ser fiel, confiar y acudir a Él. No a adivinar el futuro o a ser como el Doctor Strange y analizar todos los escenarios posibles para saber en cuál funciona e irte por ahí. No, ese no es tu tarea. Tu tarea es ser fiel al Señor en esa situación, a pesar de que no tengas ni idea de lo que va a pasar el minuto siguiente. Y para eso necesitas ir al Señor, y necesitas conocerlo, y necesitas vivir en comunión con Él. Porque si no, la ansiedad te gana, porque nosotros no sabemos lo que va a pasar la siguiente media hora. ¿Te imaginas vivir solamente tranquilo cuando esté todo bajo control? Yo sé que muchos lo han vivido. Te vuelves loco. No, eso no es posible. Eso solo lo puede saber Dios. Por eso Dios no sufre de ansiedad. La siguiente parte del párrafo que les decía, dice así, de la confesión que vamos a estudiar hoy, dice, Dios no está dividido en partes. Dios no está dividido en partes, sino que todo su ser incluye todos sus atributos. Él es totalmente santo, amoroso, sabio, justo, bueno, misericordioso, lleno de gracia y veraz.
Dios no está dividido en partes. A este atributo, quizás sea un concepto nuevo para algunos, pero a este atributo en teología se le conoce como la simplicidad de Dios. La simplicidad de Dios. Nosotros somos un cuerpo, si bien somos un cuerpo, somos un poquito mano, un poquito pie, un poquito rodilla, un poquito cara, un poquito, y todo ese conjunto de partes conforman lo que nosotros somos. Somos un conjunto de partes. Dios no es así. Guardando las proporciones, Dios es todo mano, todo ojo, toda rodilla, todo pierna. ¿Sí me explico? Dios es todo lo que Él es completamente. No es la suma de un poquito de santidad, un poquito de amor, un poquito de justicia, un poquito y hacemos a Dios. Dios, eso es lo que, a eso nos referimos cuando decimos que Dios no está dividido en partes, ¿sí? Dios no está dividido en partes. La simplicidad de Dios. Lo que afirmamos como iglesia es lo que se ha afirmado en el cristianismo histórico conservador desde siempre, y es que Dios no está compuesto, no es un ser compuesto, sino que Dios es simple. No que simple de que fácil o básico, no, es simple porque Él no está dividido en partes. ¿Sí? Nosotros, como les decía, tenemos distintas partes, Dios no. Dios es, así lo expresan en teología, los estudiosos de la teología dicen, Dios es sus atributos, Dios es sus atributos. Dios es santo, justo, Dios es amor, ahorita lo vamos a ver, Dios es misericordia, Dios es gracia, y todas esas cosas no son partes de Dios. Él es todo eso totalmente siempre. Yo sé que cosas de las que yo estoy diciendo, ni yo mismo las comprendo bien. Pero así está en la Escritura. Y por eso les decía al inicio, cualquier esfuerzo que hagamos no vamos a llegar ahí, porque Dios no es como nada que nosotros conozcamos bien. Dios no es como nosotros mismos ni siquiera, que es quizás lo que más conocemos. El domingo pasado decíamos, no, algunos dicen, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira, y ahora el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de gracia. No, la ira y la gracia son parte de quién es Dios, y ninguno ha disminuido más que el otro. Él es un Dios que se aira, y Él es un Dios que muestra gracia en la misma proporción todo el tiempo, igual, no es que ya ahora tiene menos ira o antes tenía menos gracia o menos misericordia, ¿no? Vamos a ver algunos textos al respecto. Por ejemplo, el Salmo 99:9 dice, exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Entonces está diciendo el Señor a través del salmista que Él es santo. ¿Qué pasaría si Dios estuviera dividido en partes? Si Dios estuviera dividido en partes y algunas de esas partes disminuyera o se debilitara, entonces Dios pudiera ser lo que hablábamos la vez pasada, pudiera entonces crear en Dios una necesidad. Y Dios no necesita de nada, ya lo habíamos dicho, ¿no? Así que Dios es santo, y también la Biblia dice que Dios es amor. Por ejemplo, la primera carta de Juan, el capítulo 4, verso 8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora, ¿es más amor que santo? No, Dios es amor, Dios es santo. No es más el uno que el otro. Pero también dice que Dios es totalmente sabio, lo hablábamos ahorita, su conocimiento es inescrutable. Un salmista dice, cuán numerosas son tus obras, Salmo 104, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas, llena está la tierra de tus posesiones. Entonces Dios es santo, Dios es amor, Dios es sabio, y no es más sabio que santo, ni sabio que amor, ni amor que santo, y así. Dios también es totalmente justo.
Deuteronomio 32:4 dice, la roca, refiriéndose a Dios, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Perdón. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Dios es justo, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia. Entonces Dios es justo, dice el versículo, el pasaje, Dios es justo y la justicia de Dios se ha manifestado y fue confirmada por la ley y los profetas. Dice, pero ahora también mediante la fe se ha manifestado la justicia. Y él dice, todos son justificados por su gracia. Entonces ahí vemos otro atributo. Dios es un Dios de gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, al fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, Dios es justo y dice, no hay excusa. Dios ha manifestado su ley, su justicia. Y todos, entonces, bajo la ley de Dios, serán juzgados. Pero Él, en su gracia, ha justificado a los que tienen fe en Jesús. Y entonces trató con injusticia porque, perdonó al agresor de la ley y merecía ser condenado. Dice, pero es que Él también es un Dios de gracia, que proveyó los medios, en este pasaje, a Cristo, para que Él sea el justo y el que justifica. Entonces Dios no es que, porque envió a Jesús es un Dios más de gracia que de justicia. No, Él es un Dios de justicia y Él es un Dios de gracia. Dios es totalmente bueno. Salmo 106, aleluya, den gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Tenemos un Dios santo, justo, de gracia, de misericordia, bueno. Lucas 18, cierto hombre prominente le preguntó a Jesús, el joven rico, que también mencionamos la vez pasada, maestro bueno, le dijo a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Jesús dijo que Él no era bueno. Jesús dijo, si tú estás diciendo que yo soy bueno y solamente hay uno bueno que es Dios, entonces tú estás afirmando que yo soy Dios. Jesús está diciendo, fíjate lo que estás diciendo. No hay solo bueno, nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y Él es totalmente misericordioso. Hay un pasaje en Éxodo donde Moisés le dice al Señor, Señor, quiero verte, ver tu gloria. Y el Señor le dice, no puedes ver mi gloria, solo verás mis espaldas. Parafraseando el pasaje, ¿no? Ponte en una roca y yo pasaré, para que veas algo. Justo después de hacer eso, el Señor predica, el Señor habla. Y mira lo que dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, ojo con esto, Dios compasivo y clemente, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Dios de misericordia. Y en ese mismo pasaje Él dice, pero que no dará por justo al culpable. ¿Cómo así? Sí. Dios es igual de justo que misericordioso. ¿Cómo funciona eso? La respuesta a todas las preguntas cuando hay esa pregunta es el Evangelio. Pero no estamos en ese tema, ¿no? Entonces, avanzo.
Segunda a los Corintios 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Dios es totalmente misericordioso, totalmente lleno de gracia. Dice el salmista, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El salmista estaba diciendo lo que Dios dijo de sí mismo en el Éxodo. Primera de Pedro 5:10. Y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, los fortalecerá y establecerá. El Dios de toda gracia. Dios es totalmente veraz. Ese es otro atributo que decimos en nuestra confesión. Las palabras del Señor son puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Proverbios 35 dice, probada es toda palabra de Dios, Él es escudo para los que en Él se refugian. Tito dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Todo lo que dice Dios es verdad, porque Dios no miente. R.C. Sproul lo expresó de esta manera. Él dice, la simplicidad de Dios también significa que sus atributos se definen unos a otros. Miren qué interesante dice. Decimos, por ejemplo, que Dios es santo, justo, inmutable y omnipotente, pero su omnipotencia es siempre una omnipotencia santa. Una omnipotencia justa y una omnipotencia inmutable. Mira lo que él dice. Él es todos sus atributos y sus atributos definen al otro atributo. Él es un Dios de ira, pero es una ira santa y es una ira justa. Todos los rasgos de carácter que podemos identificar en Dios definen también su omnipotencia. Del mismo modo, la eternidad de Dios es una eternidad omnipotente y su santidad es una santidad omnipotente. Él no es una parte santidad, otra parte omnipotencia y otra parte inmutabilidad. Él es totalmente santo, totalmente omnipotente y totalmente inmutable. Dios no es más santo que amoroso, no es más justo que misericordioso, su ser incluye todos sus atributos. Todo lo que Él hace es al mismo tiempo santo, justo, bueno, sabio, amoroso, lleno de gracia y verdad, al mismo tiempo. La simplicidad divina, o la simplicidad de Dios, lo que hablamos acá en esta segunda parte, no se limita a afirmar una armonía entre los atributos de Dios, sino que afirma que cada atributo, aunque sea revelado y comprendido por nosotros de maneras distintas, no es otra cosa sino que Dios mismo. No es que todo, no es una armonía, no. Dios es santo, justo, bueno, lleno de gracia, lleno de misericordia. Su justicia es santa, su justicia es omnipotente, su justicia es omnisciente, su omniscencia es omnipotente. Así que como iglesia proclamamos que existe un solo Dios vivo y verdadero, que fue lo que dijimos en la primera parte de esta miniserie, por decirlo así, y decimos lo que les leí al inicio, que su conocimiento es exhaustivo, incluyendo todas las cosas reales y posibles, de tal modo que nada, pasado, presente o futuro, está oculto a su vista. Dios no está dividido en partes, sino que todo su ser incluye todos sus atributos. Él es totalmente santo, amoroso, sabio, justo, bueno, misericordioso, lleno de gracia y veraz. Este es nuestro Dios y todos estos atributos que hemos estado estudiando juntos, aunque no podamos entenderlos completamente, deberían llevarnos a lo que dijo el salmista. Esto es demasiado maravilloso para mí. Deberían llevarnos a asombrarnos. Y deberían llevarnos a adorarlo. Y deberían llevarnos a rendirnos. Porque no estamos delante de un igual. Estamos delante del incomprensible Dios. Del todopoderoso Dios. Él no es como tú. Dios es todo esto que hemos dicho y más. Y por eso Él es digno de nuestra devoción, de nuestra obediencia y de nuestra completa rendición. Vamos a orar.